Indigenismo contra hispanismo. Pareciera un tipo de leyenda urbana, ya que muchos que siguen esas corrientes de pensamiento, por lo general, no se definen a sí mismos como hispanistas o indigenistas. Ello porque simplemente a muchos de ellos no les gustan estas palabras. Pues por ejemplo, en las últimas décadas, en el caso del indigenismo, se piensa que esta palabra es una imposición colonial, argumentando para ello la afirmación clásica: no somos indios porque esto no era la India. Pero por ejemplo, en partes de Sudamérica se le llega a definir como indianismo y no indigenismo, siendo menos colonial referirse como indianista. Pero tratar de definir este fenómeno no para ahí. Pues otros, sobre todo aquellos oriundos de la Ciudad de México y zonas urbanas, llegan a referir a las antiguas culturas como anahuacas, palabra de origen náhuatl que deriva de anáhuac, o más ampliamente semanáhuac, cuya traducción significa algo así como tierra completamente rodada por agua o la totalidad de lo que está junto a las aguas. Así, las definiciones de lo prehispánico son diversas y hay para todos los gustos, pero como cada quien se quiera llamar. Como cualquier línea de pensamiento que se puede o no constituir en una doctrina, ya sea religiosa, política, ideológica, etc., tiene integrantes de todo tipo. Desde aquellos que no tienen ni idea de lo prehispánico, aunque parezca imposible de creer, pero que aún así refieren por sus palabras que, con sus acciones, están difundiendo y preservando la cultura nahuaca. Pasando después por personas que de verdad hacen una labor proindigenista legítima, que no buscan ni reflectores ni reconocimiento, simplemente ayudar al que lo necesita. Y claro, están los más radicales, siendo que a este sector sería más propio llamarlos fanáticos, atendiendo que el concepto de fanático es el de una persona que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada e intolerante, que no escucha ni respeta las creencias y opiniones de los demás, pero su radicalismo, afortunadamente por lo general, no pasa de ser guerreros de redes sociales, tipo Social Justice Warriors, creyendo que los tweets, pancartas o fotos de Instagram por sí solos van a solucionar la problemática de estos grupos originarios. También el fanático hace alguna que otra manifestación pintando monumentos, incluso incluye ideologías marxistas-leninistas. También llegan a referir que se les vulneran sus derechos de pueblos originarios, aunque muchos de ellos en realidad no pertenecen a ningún grupo originario. Y en general expresan famosas frases como no fue conquista, sino invasión. Pero afortunadamente, para nada llegan al extremismo como sí lo podemos ver en el Islam o en Estados Unidos, por citar solo unos ejemplos. Ahora, en lo personal no me considero ni indigenista ni hispanista. Simplemente soy un ser humano, que entiende que existen tantas formas de pensar como humanos en el planeta, y que al ser humano no lo define ni su color de piel, su aspecto físico, ni su lugar de nacimiento, sino más bien sus acciones u omisiones. Con esto quiero decir que existe gente buena, mala y regular entre toda la población mexicana, entre indígenas, entre españoles y en todo el mundo, siendo que no podemos seguir victimizándonos por el pasado, ni pedir sangre o venganza por la sangre derramada antes. Por ello, por la propia temática del canal, se hace obligatorio hablar de estos aspectos de indigenismo e hispanismo, refiriendo los supuestos argumentos que esgrimen ambos bandos, siendo el caso que en el bando indigenista siempre expresan afirmaciones tales como que el pasado indígena fue mejor, que todo se echó a perder desde la llegada europea, que hubo invasión, que nos quitaron todo y que hoy en día seguimos siendo esclavos. Desafortunadamente, en el bando fanático del indigenismo, la respuesta para explicar los eventos del pasado y del presente se queda muy corta. Y muchas veces su respuesta solo se limita a acciones tan sin sentido como el de ir y mentar madres en idioma castellano a estatuas inmóviles. Y la primera cachetada que recibe esa forma de pensamiento fanática
que nos venden un mundo indígena precuautémico, anahuaca o cualquier otra denominación que se le quiera poner como perfecto, es dada de parte del fallecido Miguel León Portilla, hablante de lengua náhuatl y que dio su aportación precisamente para entender ese pasado y difundirlo según su estilo. Persona hoy fallecida, pero que dijo una frase demoledora no solo sobre los fanáticos indigenistas sino sobre toda nuestra sociedad mexicana. Al referir que pensemos no solo en los indios muertos, sino que también pensemos en los indios vivos. Y ello es cierto, a la sociedad mexicana le importa cargarse de energía en las pirámides, ponerse supuestos penachos y emborracharse en los mundiales, o presumir el pasado indígena al extranjero, aunque en realidad ni nosotros mismos lo conozcamos en realidad, siendo la mexicana una sociedad hipócrita, no solo en el aspecto indígena, sino en muchos más. Pero aquí está el primer gran pero de este video. Como lo dijo León Portilla, a la sociedad mexicana en su conjunto le importa poco o nada qué pasa con los llamados indígenas. Y prueba de ello existen miles. Muchos tienen que emigrar a las ciudades y pedir limosna, dormir en la calle. Sus artesanías que venden se las regateamos, siendo que quien nunca ha creado con sus propias manos algo, jamás va a entender el tiempo, dinero y esfuerzo que es crear algo como esto. O también tenemos que solo se acuerdan de ellos cuando hay elecciones para sacarles los votos de parte de los políticos. Pero eso sí, nosotros, los no indígenas, sabemos que es mejor para ellos. Y eso pasa desde el gobierno hasta los fanáticos. Así, muchos actores de la vida nacional se erigen como los voceros de estos. ¿Pero quiénes son estos hoy en día? Para responder esta pregunta hablemos con precisión de la escala numérica de los verdaderos indígenas o pueblos originarios del país. Así, al día de elaboración de este video, 13 de mayo de 2022, al consultar la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del país, por sus siglas INEGI, en México existe un total de 126.014.024 habitantes. Pero la población originaria es solo de 7.177.185 integrantes, datos de los cuales podemos desmenuzar muchas preguntas e información. Empezando por preguntar si de verdad alguien en el país alguna vez se ha preocupado de preguntarles a estos 7 millones de personas qué es lo que quieren, qué los hace felices, cómo vivir, qué sueños tienen, qué desean de la vida. La verdad es que nunca nadie lo ha hecho, pero los políticos dicen hablar en su nombre, y muchos más, claro, incluido el fanático indigenista, quien se cubre de la bandera originaria y se asume como representante y vocero de estos más de 7 millones de personas. Conforme a esa cifra, el elemento indígena apenas hoy representa el 6% de la población total del país, pues ni siquiera llega al 10% de la población. Pues para hablar de ese porcentaje mínimo, debería haber 12 millones de personas y claramente no llegan a esa cifra. Así, hoy apenas representan el 6%, a diferencia de hace 500 años que representaban el 100% de la población. Claro, al escuchar esto, el fanático de inmediato referirá que ello es prueba del genocidio indígena. Pero sobre eso de genocidio hablaremos más adelante. Pero en este instante, al referir ese número poblacional, tenemos que el 94% no es indígena, siendo ellos una minoría dentro de todo el país. Y claro, ello es una explicación de la fascinación solo del pasado indígena, no tanto del indígena vivo. Así tenemos cerca de 119 millones de mestizos, producto de la interacción desde 1492 con elementos no solo europeos, sino de todo el mundo durante 500 años. Por ello, tenemos casi todos los colores de piel en el país, desde los güeros del norte, pasando por los afrodescendientes de las costas, hasta los chaparritos y morenos del país. Pero esta minoría, hablando estadísticamente, ni siquiera conforma un grupo homogéneo, ya que no es lo mismo los Kickapú del norte del país a los lacandones, o los mixtecos a los huicholes,
Así, podríamos seguir con cada grupo. Diversidad que hace imposible unificarlos en un solo saco, aunque los quisiéramos llamar anahuacas a todos, siendo que esa misma diversidad y multiculturalidad estaba al 100% en la época prehispánica. Entonces, nadie puede pretender tomar una bandera y hablar por todos estos grupos. Y pongamos un ejemplo de ello, poniendo como ejemplo el EZLN, que tiene una base indígena en Chiapas, agrupación que tampoco representa por sí mismos a todo el conglomerado indígena del país, aunque quizás en el discurso pareciera ser que el EZLN reivindica a todos los indígenas de México. Y si incluso ni movimientos como este tienen el aval y apoyo de estos 7 millones, mucho menos el fanático indigenista. Ahora, ahondemos más sobre la estadística y compliquemos más las cosas del discurso fanático. Así, hablemos de la genética. Parte del discurso salido del hígado es referir que el hombre blanco llegó y arrasó con todo. Como dijimos previamente, en el país hay tantos colores de piel como colores en el arco iris. Vamos, incluso ya hay hasta los denominados white mexicans. Y también sus pachecas tendencias de supuesta superioridad por su piel. Sin embargo, el componente de piel es una condición natural, no una condición moral o ética. Por lo tanto, la piel blanca o morena no define a nadie. Siendo que si bien es cierto existe un predominio de rasgos físicos como piel morena y cabello negro en gran parte del país, lo más curioso del caso es que uno encuentra gracioso que algunos de los defensores de la cultura ancestral, su cosmovisión y su difusión, resulta que tienen la piel blanca, lo cual no los hace menos a nadie, ni mucho menos, resultando contradictorio que odien la invasión extranjera, odiando al hombre blanco y barbado y sucio que llegó de Europa. Pues en cuanto a la genética, en algún instante de su árbol genealógico, algún malvado euroinvasor se metió en su familia, y a partir de él, nació mucha gente de su familia, incluido él mismo. Y aquí entra también la lógica y el encadenamiento de sucesos. Ya que todos los que estamos vivos hoy en México es debido a todos los eventos históricos previos a nosotros. Pues si un solo evento de los ocurridos en nuestro país y en el desarrollo de nuestra familia hubieran sido diferentes, seguramente ninguno de nosotros estaríamos aquí ahora. Entonces, incluso el indigenista debe su existencia a sucesos tales como la llegada europea, la independencia, la revolución. Sucesos que para quien no le meta un poco de coco al asunto, pensaría que no están relacionados, pero que si no se hubieran dado como se dieron, no hubieran generado a su vez el hecho de que sus papás se hayan conocido para luego haberlo procreado a él. Entonces, son hijos del proceso histórico, guste este o no. Pero todo esto lo complicamos un poco más metiéndonos con la genética. Pues si bien en México estamos en pañales en cuestiones genéticas sobre saber los rasgos de toda la población mexicana, en el año 2014 se publicaron los resultados de un estudio genético provenientes de 20 grupos indígenas y 11 grupos de mestizos de parte de la revista Science. Investigación de la cual les dejo el enlace en la descripción de este video. Según ese estudio, la mayoría de la población en México somos mestizos y no indígenas, incluidos ahí la mayoría de los indígenas, es decir, la mayoría de los más de 126 millones que referimos previamente somos mestizos en algún grado, siendo necesario hacer la distinción física de la genética. Pues a muchos les resulta incomprensible creer que tienen algo de extranjero si somos bien morenos, de pelo negro y chaparritos. Bueno, diferenciemos la forma de catalogar del INEGI, que se basa en un aspecto geográfico en base a preguntas y respuestas, de aquel que tiene que ver con la genética. Pues según ese estudio realizado, el mexicano promedio tiene 45% de europeo, un 45% de indígena y apenas un 10% de africano. También tenemos que dentro de los genes europeos predominan aquí los españoles, los italianos, los griegos, los portugueses, los franceses, los belgas,
los suizos, alemanes, británicos e incluso nórdicos. Y conforme a la posición geográfica, domina más hacia el norte del país el lado europeo, teniendo menos presencia europea hacia los estados del sur, como se ven en estos mapas. Es decir, de los grupos de muestra analizados, incluso entre indígenas que llegaron a aislarse lo más posible del invasor europeo, existe un mínimo de influencia europea, pero influencia al fin, siendo que incluso existen enormes diferencias de un grupo indígena a otro, pues existen enormes discrepancias entre los grupos del norte del país a los del sur. Y también se han realizado algunos otros estudios, como los realizados por el Instituto de Medicina Genómica. Pero todos los estudios realizados hasta el día de hoy refieren valores de ancestría que varían desde individuos con casi total ancestría indígena hasta otros con casi total ancestría europea. En pocas palabras, prácticamente es imposible encontrar a alguien con un ADN indígena puro al día de hoy. Pero esa mezcla no se dio a partir de la llegada de Colón y Cortés, pues esta siempre ha estado ahí, ya que desde la época prehispánica, los propios habitantes de estas tierras, antes del contacto europeo, eran mestizos, ya que ningún grupo se aisló en sí mismo, formó murallas y vivió dentro de ellas, sin tener contacto alguno o progenie con otros grupos sociales. Pues precisamente esa mezcla se evidencia en las coincidencias culturales de todos estos grupos en cuanto a cosmovisión, organización política, etc. Y entonces la pregunta surge para el fanático indigenista. Maldecimos lo extranjero, en idioma castellano. Pero entonces, ¿cómo vamos a arrancar del ADN la carga aportada por los habitantes del resto del mundo, para así seguir ensimismándonos en nosotros mismos y aislarnos dentro de nuestras fronteras mentales? O quienes tienen piel no morena, como la raza de bronce idealizada, ¿cómo se van a arrancar la piel no morena que es resultado del proceso histórico que fue inevitable? Obviamente en México existe mucha doble moral, siendo que al querer ser tan simplistas en el sentido de no reconocer la otredad, la mezcla genética, la cual también hoy nos define, queremos hacer como si fuera una telenovela de Televisa. Dividir dos bandos claros, el maldito extranjero que llegó aquí y nosotros los pobres herederos del glorioso pasado indígena, siendo que argumentos como esos son contradichos por lo antes expresado. Pero esto apenas empieza, pues hay mucho más que referir sobre el radicalismo del indigenismo. Así, háganme saber si desean la segunda parte de este video en los comentarios. Y también recibo mentadas de Nanantzin que me quieran dejar por este medio. Siendo que si quieren el siguiente video de la serie, analizaremos ahí que según el discurso fanático, todo lo que nos pasa es culpa de Cortés. En la antigüedad todo era bello y hermoso, y demás argumentos vistos a la luz de la evidencia histórica y arqueológica existente. Así, un saludo y nos vemos en el próximo video.